Buenas tardes, mi nombre es Tomás Roldán, mi compañera es Carolina Shoa y voy a hablar sobre la balanza de pagos de Portugal. Portugal es un país de la Unión Europea, su capital es Lisboa y su socio comercial más importante es España. Su moneda es el euro. La cuenta corriente. En Portugal, los productos no son tan importantes como los servicios en la cuenta, en la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque Portugal no vende ni exporta productos tan complejos como sus vecinos o como los productos que importa. Por ende, tiene un gran déficit en el balance de productos. Pero en el balance de servicios, ese es el fuerte de Portugal, ya que es un país que tenía bastantes colonias en el Atlántico y ha sabido aprovechar esto con la implementación de transporte marítimo y exportación de productos para el transporte tanto aéreo como marítimo como terrestre. Las curvas, los cambios drásticos que van ahí se puede ver por la recuperación de la crisis del 2008, que durante esta recuperación sufrió la crisis soberana de Europa y en el 2013 fue cuando se implementó el Pacto del Euro, del cual hablaremos a continuación, y en el 2019 fue la caída del COVID. Aquí podemos ver un aumento en el pico y una bajada bastante drástica del 2011 al 2013, ya que fue cuando se implementó el Pacto del Euro. Antes del Pacto del Euro, el país tenía que administrar el mínimo de acuerdo a la inflación. Después de este se administra de acuerdo a la productividad, lo que generó cambios bastante drásticos en el pago del factor del trabajo. Pero en cuanto a las transferencias en los abonos y en cosas por este estilo, Portugal, a diferencia de muchos otros países PIGS de la zona europea, eh, mantuvo un muy buen recaudo tributario a través de los años, lo que le permitió seguir de cierta manera las tendencias de gasto público. Y este es el total de la cuenta corriente. La recuperación de la crisis del 2008, la crisis soberana, el pacto del euro y aquí la crisis del 2020, el COVID, socios comerciales. El socio comercial más importante siempre ha sido España. Estos son los destinos, los países que importan productos portugueses en todo el mundo. El más importante siempre ha sido España, pues es su vecino más cercano y es su vecino más importante. También hay que señalar que países como Brasil y Angola tienen bastante cercanía a Portugal, ya que eran países eran colonias portuguesas. En el 2011 hay hay más importancia en los países del norte de África como Argelia, aunque pequeña, hay más como Argelia y Marruecos, ya que en el 2011 no habían sufrido la crisis de la primavera árabe que dejó a muchos países inestables y Argelia pues tenía una mayor capacidad adquisitiva que se vio afectada en una mayor compra de productos portugueses. Los productos de origen, como dije ahorita, tienden a ser españoles, pero estos pueden ser de todo el mundo. Por ejemplo, India y China, ya que estos países tienden a ser señalados como las fábricas del mundo. Y por obvias razones, ya que la mano de obra es bastante barata, Portugal decide importar de estas zonas. Pero en el 2011 los países exportadores a Portugal eran mucho más diversificados, pero al pasar de los años el crecimiento chino y el crecimiento indio también ha centralizado la producción de múltiples productos en todo el mundo, ya que ellos los hacen más baratos y al por mayor que otros países. También hay que señalar en los socios comerciales que es, España, al ser tan importante, también ha empeorado la capacidad de Portugal de recuperar su economía, ya que
España ha sufrido caídas tanto financieras como económicas y sociales más duras que Portugal, y al ser tan importante en las exportaciones e importaciones, esto tiende a afectar directa e indirectamente a Portugal. Los productos que exportan. En estos momentos, Portugal exporta más que todo máquinas, pequeñas máquinas, bastante, no son tan complejas, pero son algo como las cajas de cambio de las tiendas, los contadores y los taxímetros. Eso se dio porque en un pasado Portugal no era capitalista ni comunista, sino que era corporalista. Y esto ralentizó el desarrollo que tuvo Portugal en frente a sus vecinos, lo que significó que venden y vendían productos mucho menos complejos que todas las personas a su alrededor. Por ejemplo, el producto más especializado en estos momentos es el corcho. Pero en estos momentos han sabido aprovechar tanto el crecimiento de sus productos complejos como las pequeñas máquinas y el transporte. Y como antes era la fábrica de Europa, los textiles siguen siendo un factor bastante importante en, en, la, en los productos exportados de Portugal. Estos fueron los del 2011. Se pueden ver que las máquinas siguen siendo igual de importantes, pero transporte no tan importante, y ya va a ir desarrollando al pasar de los años, y los textiles seguían siendo algo muy grande por lo que acabé de explicar. Los productos importados. Portugal, por la zona geográfica, eh, es muy fría, ya que es de muchos riscos, y los vientos del Atlántico le dan un viento frío, por lo que no es un país bastante fértil. Los productos agrícolas que genera tienden a ser corcho, ya que es el más especializado, y la uva, por lo que tiene que recurrir a sus vecinos para la compra de productos como las carnes, vegetales, entre otros. En el pasado también había bastante importación de químicos y minerales, pero esto a los años ha ido cambiando, ya que en el 2011, pues por la reducción de la deuda pública y por todo lo que significó el pacto del euro, Portugal tuvo que dejar de construir a la velocidad que construía antes, cosas como puertos o cosas para facilitar todo su desarrollo económico. Y también pues ya como en su pasado habían construido los puertos y todas las ventajas que necesitaban para aprovechar las colonias que tienen en el Atlántico, entonces pues ya no hay que construirlo dos veces, entonces no hay tanta necesidad de importar eh, metales y productos como estos, productos minerales. La cuenta financiera. En la cuenta financiera podemos ver que Portugal, podemos ver lo mismo que la anterior, la recuperación de la crisis del 2008 durante la crisis soberana y el pacto del euro, y todo lo que conlleva, todo lo que esto significa. En la inversión extranjera directa hubo un cambio bastante, una caída bastante grande, ya que Portugal no era un buen lugar para invertir. El 20% de la población de Portugal se fue durante la crisis del 2008 y del 2013. Eso es un cambio bastante abrupto, y esto redujo el consumo del país. Entonces no era un país en el cual era bueno invertir. Pero en el 2012 empezó la mejoría, y en el 2013 se volvió a hacer bastante, eh, bastante bueno, pues la perspectiva que los otros tenían frente al país mejoró, por lo que se empezó a invertir más. Bueno, primero esta. El- los, Hay algo que hay que señalar, que un pedazo importante de la deuda que tiene Portugal era de los bancos y no del Estado. ¿Por qué? Porque los bancos tenían mucha libertad
de endeudarse y se endeudaron con todos los países que podían, por así decirlo. Pero en el 2013 y en el 2012, cuando se empezó a implementar el pacto del euro, un pedazo bastante importante fue el de la regulación e investigación de los bancos. Y esto se puede ver con la caída de la inversión en el portafolio, que ya todas las inversiones deberían de ser controladas y revisadas eh, por el, por el Estado y por el Banco Central Europeo. Estos son otros tipos de inversión. Portugal, muchas inversiones al inmobiliario a corto plazo en Portugal han sabido aprovechar la crisis y por esto durante la crisis fue que otros tipos de inversiones bastante específicos crecieron. Adelante. Aquí podemos observar que la cuenta financiera, como hemos dicho antes, es muy baja, está en déficit, por lo que Portugal decide utilizar las reservas internacionales para equilibrar el déficit de la cuenta financiera con el superávit en algunos casos de la cuenta corriente. En conclusión, Portugal es un país que ha sufrido por pequeños errores en la administración pública que se han visto afectado el crecimiento a largo plazo y las grandes crisis financieras y las grandes problemáticas mundiales, como la crisis del 2008 y la crisis soberana. En sí, pues el pacto del euro afectó mucho a este país en específico y la crisis del 2019 y el 2020 por el COVID, pero en sí tiene un crecimiento positivo y a diferencia de muchos otros países, la administración pública está llevando a este país eh, a que sea el país de la zona euro con un crecimiento más rápido, lo que significa que tiene un futuro bastante próspero. Muchas gracias, esta fue nuestra diapositiva, esta fue nuestro trabajo